Aquí vemos el perfilado, la nivelación. Este es cuando se hizo el mantenimiento de vías camino a Epizana. Era un camino más angostito, pero se hizo la ampliación correspondiente, ¿no? Muy bien, ustedes van a llevar en Carreteras 2 la parte donde van a aprender a calcular los espesores de cada una de las capas que tiene este pavimento, ¿no? Aquí vemos ya la parte del perfilado y el respectivo compactado. Muy bien, aquí están los bancos de préstamo. Estos bancos de préstamo son fundamentales. En este caso nosotros tenemos la suerte, digamos, la fortuna de tener muchos bancos de préstamo en Cochabamba. Tenemos muchos ríos, tenemos muchos sectores con buen material. No necesariamente el río, pero tenemos buena cantidad de bancos de préstamo. En estos bancos se procesa el material tanto de capa base como de capa subbase y además del material que va a servir como base, como materia prima del concreto asfáltico en este caso, o concreto de hormigón si fuera pavimento rígido, ¿no? Esta foto creo que ya les mostré antes y justamente los amigos del Beni decían que envidia, ¿no? Tener al lado del proyecto el banco, ¿no? En el Beni no hay material granular. Aquí vemos la ampliación de plataforma. Cuando hablábamos de mejoramiento vial, una vez que la vía está en servicio, usualmente lo que se hace son dos cosas para mejorar su capacidad. La primera es la de ampliar el ancho de la plataforma, ¿verdad? Y la segunda es aumentar los radios de curvatura. De esa manera se logra de mayor seguridad, mayor visibilidad en la vía, ¿no? El problema del mejoramiento vial es lo que se puede ver acá. Necesitamos trabajar con banderilleros para que puedan ir controlando el paso vehicular, restringiéndolo, ¿verdad? Entonces se genera un conflicto siempre porque se está trabajando y a la vez tenemos vehículos cerca. Aquí se ve el peinado de taludes, un trabajo muy, muy bonito. El talud tiene que quedar peinado a la perfección, acá como se puede ver. En este tipo de trabajos hay que analizar cuál es el riesgo de colapso para ver si es necesario hacer en la parte de arriba zanjas de coronamiento. Bueno, aquí vemos la parte ya de la imprimación. La imprimación se la puede realizar con diferentes tipos de asfaltos, pero lo que se tiene que tomar en cuenta acá es algo muy importante. ¿Ya? Estamos hoy día dando tips generales de construcción. Es decir, estoy explicando algunas cositas que tal vez no van a poder aprender ustedes solamente viendo fotos o leyendo algún documento. Por ejemplo, uno de los tips es que la capa base que va a recibir la imprimación no debe estar absolutamente sellada. Por ejemplo, ¿qué significa eso? A veces le damos tanta compactación que sellamos la capa base y la imprimación no penetra. La imprimación tiene que penetrar. Uno de los tips es ese, o sea que la base tiene que tener un poco de porosidad, ¿sí? ¿Cómo se logra esta porosidad? En realidad lo que se recomienda es antes de la imprimación, o sea, si voy a imprimar en la mañana, tempranito, a eso de las 7 de la mañana, el camión cisterna tiene que darle una regada completa a la capa base, tiene que humedecerla, ¿verdad? Ese es uno de los conceptos. Ahora, si la capa está realmente muy, muy sellada, inclusive en muchos proyectos he visto que le dan una pasadita con la motoniveladora, inclusive, para sacar esa pequeña costra que está en la parte de arriba, para que la imprimación pueda penetrar. El primer tip es ese. El segundo tip es cumplir la especificación. La especificación dice que la imprimación debe quedar 48 horas
¿verdad? Y no tiene que circular ningún vehículo por encima. Entonces debemos imprimar y debemos proteger durante 48 horas, ¿verdad? La berma, acabo de leer berma acá, ¿no? Debemos imprimir y debemos proteger nuestra plataforma, ¿verdad? Que no entren vehículos, no la pisen, nada, ¿verdad? Entonces, 48 horas tiene que estar, se llama curando la imprimación, ¿sí? Un tercer tip, a veces ocurre, que hay sectores donde se acumula mucha imprimación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos un sector donde está con mucha imprimación. Entonces, si hay sectores donde se acumula la imprimación y en 48 horas no ha penetrado, no ha entrado a la parte más importante, ¿no ve? Que es la unión con la capa, no ha logrado la unión con la capa base, y hay que retirar esa imprimación, ¿verdad? O sea, esa parte donde se ha acumulado, queda como un charquito, si vale el término, queda como un charquito de asfalto. Hay que retirar. ¿Cómo se retira? Se pone arena encima, se le echa un poquito de arena encima, esa arena va a absorber la imprimación sobrante, que no ha podido penetrar, ¿verdad? Y la retiramos con una palita, ¿sí? A una carretilla y la botamos, ¿no? Eso no sirve para nada. Entonces, y bueno, ese es uno de los tips también que es importante que sepan. ¿Por qué se hace esto? Si colocamos el asfalto o el concreto asfáltico encima de ese charquito, también, lógicamente, también es asfalto, se produce la exudación. O sea, ese asfalto va a comenzar a subir. Es algo muy interesante el proceso. Y en la parte superior del concreto asfáltico va a aparecer, ¿verdad? Un poco de exudación, va a aparecer un poco de asfalto. Entonces se arruina mucho al pavimento, le da un mal aspecto y además se vuelve peligroso, ¿no? El asfalto en la parte superior. Entonces, ese es el concepto, uno de los tips que estoy enseñando el día de hoy. Bueno, acá en este proyecto no traía cunetas, ¿verdad? Es lo que les decía de manera muy triste. Muchos proyectos en nuestro país no traían cunetitas. Entonces, yo les pedí que por lo menos se pudiera imprimir la berma. Por lo menos una imprimación para tratar de impermeabilizar un poco. Hemos visto que la presencia de agua es la que me reblandece la parte inferior, ¿no? Bueno, aquí está la fase constructiva ya. Aquí podemos apreciar, voy a ir pintando algunas flechitas. Aquí vemos la terminadora asfáltica, ¿verdad? La terminadora asfáltica es la que distribuye el asfalto en el espesor correspondiente, ¿no? Aquí se puede ver ya que está quedando el asfalto. Aquí vemos ya el primer sector compactado, ¿sí? El rodillo liso tiene que trabajar acá en esta compactación. Aquí vemos igual el procedimiento, el proceso, ¿sí? Acá vemos a los trabajadores. Este trabajo que están haciendo es demasiado importante. Es demasiado importante en realidad porque lo que están haciendo estos señores con unos pequeños rastrillos, aquí se los puede ver con mayor detalle, es retirar los sobretamaños. Cuando la terminadora, esta es la terminadora, aquí está el camión volquete con el asfalto, están retirando estos señores los sobretamaños, ¿no? No podemos dejar sobretamaños en la parte superficial porque se va a desprender y nos va a dejar un hueco en el asfalto, ¿no? Aquí se puede ver con mayor detalle, esos rastrillitos son metálicos y se puede ver algún sobretamaño que están dejando acá encima del asfalto ya anterior. Eso tiene que barrerse, no se puede quedar ahí, hay que barrer esos sobretamañitos y hay que botarlos o se pueden reciclar si quieren ustedes, ¿verdad? Se pone en carretilla y más adelante se lo bota, pero ya en la parte de abajo, ¿no?
Entonces, aquí se puede notar cómo queda, cómo va quedando el asfalto en este sector. Esa es la terminadora que nos deja el asfalto en la altura indicada, ¿no? No se olviden que al compactar va a disminuir de altura. Aquí vemos un asfalto que está casi a 80 grados, es una temperatura muy baja de compactación, parecería que fuera alta, 80 grados, pero no es alta, ¿verdad? Esta es la temperatura correcta de asfaltado. Aquí tenemos casi 125 de asfalto, 125 grados, ¿no? El concreto asfáltico. Esa temperatura es más correcta para hacer una adecuada compactación. Asimismo, en la etapa de compactación tenemos dos rodillos. El rodillo liso, ¿verdad? Que entra a darle la primera pasada, las primeras pasadas, y luego el rodillo neumático es el que termina y le saca ya ese brillo, lo deja brillando ya al asfalto. Aquí vemos a este señor, este trabajo que realiza este señor es muy complicado, porque no se olviden que el asfalto está a más de 100 grados para empezar y el señor está pisando acá con los pies, ¿sí? Acá está él pisando el asfalto. Entonces sus pies están sometidos a una alta temperatura. Usualmente estos señores que pisan el asfalto tienen que utilizar botas especializadas, ¿verdad? Botas que están diseñadas para aislar la temperatura del piso. Pero lamentablemente no es así. Cuando inspeccionamos obras, vemos que les han dado una bota normal, que es para cualquier trabajador, y esas botas normales no son, pues, aislantes térmicos. Son botas normales que lo único que van a hacer es proteger contra los clavos, cosas así, ¿no? Entonces va a pasar el calor. Entonces este señor, pues, si utiliza solo esas botas que no lo van a aislar, pues va a terminar con reumatismo en los pies, ¿sí? Más en un proyecto muy largo donde se coloca pavimento todos los días. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿ya? Muy bien. Otro elemento fundamental de este mismo señor está con una mochila. En cualquier momento me pueden interrumpir, por favor, para hacer cualquier pregunta. Aquí estamos charlando un poco de construcción de carreteras. Entonces, si me estoy por pasar de alguna cosa, me hacen nomás notar y me hacen cualquier pregunta. Es una charla, ¿ok? Les decía, este señor de acá tiene una mochila y en la mochila tiene diésel. Él está esparciendo diésel al rodillo, está lubricando este rodillo para que el asfalto no se pegue al rodillo, ¿no? ¿Cuál es el conflicto de esto? Él está con una mascarita acá que parece más los barbijos que estamos usando ahorita, que no protege nada contra este tipo de gases tóxicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir? El rodillo está avanzando y el rodillo al tocar el asfalto a más de 100 grados produce la evaporación del diésel, ¿verdad? Y asimismo la evaporación de un poco de gases de asfalto. Entonces, el señor está respirando esos gases. Entonces, aquí vemos que el señor no está protegido, lamentablemente, ¿verdad? O sea, como les digo, las botas de trabajo tienen que ser especiales para este señor. Y la máscara que tiene que utilizar acá, igual, tiene que ser una máscara industrial, porque él está haciendo este trabajo durante varias horas. Entonces, tiene que estar protegido. Muy bien, ahí están los rodillos, los equipos, ya casi terminando la jornada. Sí, a todos ya en etapa de descanso. Se está yendo el camión imprimador. Todos los equipos ya parados después de una jornada. ¿Qué es lo bueno de colocar pavimento flexible? Por favor, tenemos que aprender a hablar con propiedad, ¿no? No se dice asfalto flexible. El asfalto sí es flexible, pero se llama pavimento flexible o pavimento asfáltico, ¿ya? En el periódico pueden escribir, dicen asfalto rígido, peor todavía, el asfalto nunca va a ser rígido. Están haciendo asfaltado rígido. Esos son términos que manejan los periodistas, porque no son ingenieros, ¿verdad? Pero hay que corregirlo, siempre que nos hagan una entrevista en algún proyecto y demás, aclarar que se llama pavimento flexible o pavimento rígido, ¿ya?
Bueno, ahí vemos la chancadora, ¿verdad? Para los materiales que decíamos, podemos preparar nosotros el material con la granulometría que necesitemos. Ahí vemos una granulometría fantástica que puede ser utilizada seguramente tanto en el concreto asfáltico como capa base, puede ser, ¿verdad? Ahí vemos una planta móvil. Estas plantas son de poca producción, pero lo bueno es que son plantas móviles, es decir, ahí fíjense, directamente acá colocamos la rueda, ¿no? Ahí va a ir la rueda del auto, ¿sí? Y al otro lado lo mismo, acá se engancha, acá lo enganchamos a la parte delantera del camión y nos llevamos la planta a otro lado. ¿Está bien? Entonces, esa es la ventaja de estas plantas móviles. Se pueden acomodar y vamos avanzando según va avanzando el proyecto también, ¿verdad? Pero, ¿cuál es su inconveniente? Que su producción no es tan grande, ¿no? Esta planta era de la alcaldía. No sé si la seguirá teniendo, tenía que haberla mejorado hace unos años. Es una planta muy antigua, ¿verdad? Aquí se ve cómo están transportando. Este creo que no es de la alcaldía todavía, este es del proyecto, sigue del proyecto. A ver, permítame contestar un ratito, creo que es de la universidad. Les pido 1 millón de disculpas, espero no hayan abandonado muchos la sala, era una llamada de trabajo y les pido 1000 disculpas, usualmente las corto estas llamadas, pero estamos sin trabajo mucho tiempo, estamos parados y nos han invitado a un proyecto, así que les expreso nuevamente mis disculpas, usualmente los que me conocen saben que no contesto estas llamadas, pero siendo trabajo, muchachos, les pido su comprensión. Estamos con la empresa parada ya mucho tiempo y nos están invitando a un proyecto. Ojalá se dé y se cumpla. Y si se da, pues yo los voy a recibir a todos mis estudiantes en el proyecto con todo el gusto y mucho cariño. ¿Ya? Bueno, continuaremos. Decíamos que esta plantita de acá era una planta del proyecto que estábamos haciendo el mantenimiento, ¿verdad? Fíjense, como quedaba cerquita, no se daban el trabajo estos señores de tapar bien, pero ¿por qué tapaban? Era cerquita, entonces ese es otro de los tips, otro tip muy interesante. A veces parece ridículo, pero tenía que avanzar pocos kilómetros hasta donde era la ubicación del proyecto. Entonces, dice, se va a enfriar el asfalto en tan poquito recorrido, como que no lo puedes creer, ¿no? Y el que ve esto dice, ¿por qué están tapando? Bueno, hacía viento. Entonces, cuando hay mucho viento, estas ramitas, hojitas, pueden entrar acá con el viento, una hojita, una ramita, pueden entrar acá. Es algo impresionante, para que tengan idea, si una hojita de un árbol cae en el asfalto, la compactamos nosotros, todos dirían pues qué va a pasar con una pinche hojita, ¿no? La compactamos, con el tiempo esa hojita se convierte en polvito y desaparece. Y en el asfalto queda un huequito perfecto con la forma de la hojita, ¿sí? Pasa un camión, la aprieta, ¿sí? En ese lugar y se rompe como galletita, se rompe como galletita. Y vamos a ver y queda con la forma de la hojita, ¿verdad? Entonces, esa hojita logra ¿qué sería? Pues esto, una capa en la cual no se adhiere, ¿verdad? El asfalto en ese sector y tenemos pues problemitas, ¿no? Bueno, seguimos con cositas. Este es el ensayo de centrifugación.
El ensayo de centrifugación se utiliza para calcular, para ver la cantidad de asfalto que tiene la mezcla, ¿no? Usualmente el porcentaje de asfalto que utilizamos es del 5%. Hay que hacer estudios, análisis, pero está por ese rango más o menos, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo se hace en planta, ¿sí? Para ver que el asfalto esté en buena cantidad. Pero bueno, este ensayo de centrifugación se va centrifugando, se inyecta diésel por un lado y luego se abre y por ahí está chorreando el diésel, ya con el asfalto diluido, el diésel lo diluye el asfalto. Sacamos el centrifugador, lo abrimos y han quedado solamente los agregados, ¿verdad? Aquí están los agregados de la mezcla. Estos agregados los sometemos a tamiz para ver si estamos cumpliendo con la granulometría especificada, ¿verdad? Y tiene que cumplir, o sea, los controles tienen que ser súper estrictos, ¿no? O sea, si no cumplimos su control de calidad, estamos fregados. Ese es nuestro trabajo. Y ver la cantidad. Aquí se ven las briquetitas, ver los espesores y todos los ensayos de rótula. Bueno, ahorita vamos a ver cuál es el ensayo, otro de los tips que les voy a dar el día de hoy. ¿Qué cosa se hace en planta cuando está saliendo el asfalto, no? Esta es la planta de la alcaldía, si no me equivoco. Bueno, creo que sí, tantos años. Ahí está el ingeniero Marquito Guzmán, si lo conocen a Marquito, ingeniero vial, ya trabajado muchos años en la ABC. Ahí está el horno, se puede ver un poquito el fuego aquí, ¿sí? El horno está calentando los agregados y los agregados van avanzando en un tornillo sin fin, ¿verdad? Van avanzando y cuando están llegando al final del horno, ¿verdad? Del tambor de horno, reciben una inyección como ducha, ¿verdad? De asfalto caliente, asfalto calentado, ¿no? Esta es una de mis diapositivas favoritas, ¿verdad? Aquí se ve el control, una planta muy antigua. Esta planta no era computarizada, con controles manuales. Aquí se ve la balanza en la parte de la izquierda, ¿verdad? Que va mostrando cuánto iba entrando de cada material. Pues el señor tiene que controlar. Esta balanza era, bueno, como se puede ver, de las antiguitas, ¿no? Ahora es más fácil porque las balanzas son electrónicas, ¿no? Pero lo más lindo de la diapositiva es la camisa aquí de mi amigo, ¿no? Bueno, estos son los tanques de asfalto. Aquí se coloca el asfalto, o sea, se conduce por estas tuberías, se lo va calentando, y bueno, aquí está ya, estas son las balanzas, se va colocando los agregados en cada una de las balanzas, ¿verdad? Para que se pese y van entrando por peso, ¿no? Y aquí está la cinta transportadora, va entrando por peso y acá en la cinta transportadora entra al horno y en el horno recibe el chorro de asfalto, ¿verdad? Lamentablemente el asfalto contamina demasiado. Ese es uno de los contras del asfalto. Aquí vemos los turriles botados. Esos turriles no se pueden reutilizar, tienen asfalto en la parte de adentro, ¿verdad? Y además que se los dobla, se los rompe, la forma de abrirlos es muy tosca. Entonces son turriles que no son reutilizables, lamentablemente. Aquí vemos el tanque, se abre esta compuerta de acá y se mete adentro el turril. O sea, se saca la tapa al turril y se lo bota adentro del turril, se calienta, ¿verdad? Y una vez que calienta, comienza a chorrear el asfalto ya que comienza digamos, a ganar en densidad por el calor y se lo transporta por esta tubería. Aquí se puede ver que ha explotado esta tubería, ¿no? ¿Por qué ha explotado? Porque a veces no han calentado bien, no se calienta bien el asfalto y se comienza a bombear. El asfalto sale pues con grumos, es un material muy denso, ¿no? Entonces se tiende a prender a todo lado. Entonces, si no está muy caliente, se prende al mismo tubo, están bombeando, entonces al bombear revienta esta unión. Eso es uno de los errores que ocurre ya con las plantas que están un poco gastaditas también, ¿no? Bueno, aquí están las balanzas con sus tamices correspondientes, entonces se va tamizando, ¿no? Aquí se lo puede ver al lado izquierdo el ingeniero Marquito Guzmán, y aquí está bajando a la volqueta ya el asfalto.
¿Cuál es el truco para ver si el asfalto está en buena condición? El truco es muy sencillo. Sale lógicamente a más de 120 grados, ¿no? No se olviden que llegando a la obra tiene que estar en 125 grados, entonces sale a más, 130, 140 grados. Entonces nosotros nos escupimos los dedos, escupimos el dedo y agarramos un poquito de asfalto, ¿sí? Agarramos un poquito de asfalto, nos está quemando el dedo, ¿no? ¿Sí? Comenzamos a soplar y hacemos una pelotita, ¿no? Soplando, soplando, hacemos una pelotita. Vemos cómo nos ha marcado los dedos. O sea, para empezar, si no se hace pelotita, es que le falta asfalto. Usualmente eso no va a ocurrir, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que si eso pasaría es porque le falta asfalto, ese ratito hay que parar la planta, ¿no? Entonces, está con muy poquito asfalto, si es que no se hace pelotita. Es como así de clarito y hablando a calzón quitado, como el moquito de la nariz, ¿no? Hacemos una pelotita con moquito, igualito, igualito. Entonces, esa pelotita que hacemos de asfalto o de concreto sería en este caso, pero es la mezcla ya, ¿no? Si nos pinta el dedo de negro, quiere decir que está con demasiado asfalto. Igual hay que parar la planta. Si nos pinta el dedo negro, es que está con excesiva cantidad de asfalto. Hay que parar la planta y hay que pedir el ensayo de centrifugación inmediatamente, ¿no? Lo correcto es que nos pinte el dedo de un color café. Un color cafecito nos pinta y se hace una pelotita perfecta, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que estar haciendo de manera periódica. Eso hacen los técnicos, ¿verdad? Que están allá. Entonces van controlando, van haciendo centrifugación. ¿Cada cuánto vamos a centrifugar? ¿No? Decimos cada cierta cantidad de cubos hay que hacer centrifugación. Entonces que salgan, digamos, 5 volquetadas, centrifugamos. Entonces va cargando 5 volquetadas, centrifugamos, ¿no? Pero el encargado hace el ensayo de la pelotita permanentemente porque estas plantas viejitas, sobre todo, se descalibran. A veces uno pensaría que ya hemos puesto las cosas en su sitio, hemos calibrado todo y comienza la producción. Pero las plantas viejitas se descalibran, ¿ya? Pucha, esta foto es memorable. Cuando yo empecé a trabajar en la alcaldía de Cochabamba, es esta foto, y tal vez mucho antes, un poquito antes, ¿no? Esta es, ¿se ubican dónde es? Este es el surtidor de la avenida Santa Cruz y Portales. Así era, miren, no había asfalto, era de tierra. Increíble. Acá estamos trabajando igual, este es el pavimentado de la Laguna Lalay. Eh, Creo que les conté en mi currículum, yo he sido jefe de pavimentos de la alcaldía de Cochabamba durante casi 6 años. Hemos hecho mucho trabajo. Aquí está el Víctor, mi capataz. Al lado de él está el ingeniero Ciro Valdivieso, que sigue trabajando en asfaltos. Acá el capataz de sombrerito, Eduardo. Lo van a ver al Chuchi ahorita, el famoso Chuchi. Bueno, aquí están haciendo lo mismo. Muy buen asfalto. Hemos usado mucho tiempo asfalto chileno, ¿verdad? El asfalto boliviano se acaba muy rápido. Y aquí está haciendo control de espesores este señor, ¿no? Tiene estas como manubrios o volantes, lo que sea, para ir reduciendo y aumentando el espesor. Bueno, yo les decía, cuando soy supervisor de obra de pavimentos flexibles, hablo muy claro y pongo las reglas del juego de entrada para que no digan que no les avisé. Yo no les permito que utilicen esto en obra. No les permito que utilicen eso. O sea, en realidad, quien tiene que mandar el espesor del pavimento es la capa base. Esa es la figura. ¿Por qué razón? La topografía está definida. ¿Qué va a ocurrir si este señor que está metiendo acá para controlar el espesor? ¿Cuánto tiene que ser? El espesor tiene que ser de 7 centímetros. Depende del cálculo, es entre 5, 7, a veces un poquito más, pero el espesor más común es de 7 centímetros. Entonces, 7 centímetros de asfalto, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos que poner en la terminadora? 9. ¿Por qué 9? Porque va a compactar, se va a compactar, ¿verdad? O si no, 8,5. Pues hay que ver el tipo de asfalto, tipo de agregado, todo. Entonces, en un tramito primero se va controlando ese detalle, ¿verdad? En un primer tramito que puede ser de prueba o no, de control, pero en el primer colocado de asfalto yo ya voy a saber cuánto tengo que subir
¿verdad? De 7 centímetros para que cuando esté compactado me dé 7, ¿ya? Bueno, a partir de ahí, una vez que tenga ya mi espesor, pongo la terminadora en ese espesor y no puedo mover más. Yo no les permito mover. ¿Por qué? Porque si van a mover, ¿verdad? El asfalto va a comenzar a ondular. Claro, aquí está entrando 7, aquí está entrando 9, aquí está entrando 10. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿A qué se debe que esté entrando cada vez más o menos? Se debe a que la capa subbase está mal ejecutada. La capa subbase va ondulando. Entonces, ellos van controlando. Entonces, si hacemos controlando y moviendo el volantito este para bajar o manubrio, como llamen, el asfalto va a ondular igual. Entonces, voy a generar huecos, voy a generar pozos, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo, no se permite mover, ¿sí? Los espesores de la terminadora. Repito, quien da la altura, ¿sí? Es la capa base. De la capa base arriba van a ser los 7 centímetros y tiene que mantenerse al mismo nivel. Si están queriendo mover, quiere decir que el topógrafo se ha equivocado, ¿ya? Bueno, aquí están haciendo justamente lo que les decía, el retiro de sobretamaños y demás cosas, y aquí están compactando. Este es el rodillo liso, ¿verdad? Y luego viene el rodillo neumático y aquí está nuestro querido Chichu, que nunca en su vida quería ponerse un botas de trabajo. Aquí está con su chancleta doble Goodyear, con eso siempre ha trabajado el Chichu. Y bueno, aquí está retirando con su mano el asfalto que se adhiere a las llantas neumáticas, ¿verdad? Del rodillo. No tiene casco de trabajo, o sea, en realidad el Chichu era dueño y señor, ¿no? Lamentablemente este tipo de cosas ocurren porque hay sindicatos y los sindicatos protegen, pero protegen mal a sus trabajadores, ¿verdad? El sindicato tiene que estar para proteger en todo sentido al trabajador, no solamente para que no se lo despida, ¿no? Sino también para preservar su salud, para preservar su integridad y para que haga bien su trabajo, ¿no? La alcaldía tiene un sindicato demasiado fuerte en el cual si un trabajador no quiere hacer algo, pues no lo va a hacer. Bueno, ¿alguna pregunta de asfaltos antes de que nos vayamos de acá? Muy bien. Vamos a entrar a pavimentos rígidos. Vamos a ver primero el pavimento rígido del Sillar. Este es un proyecto antiguo, no es el que están haciendo ahora. Es un proyecto antiguo, el pavimento rígido del Sillar. Bueno, se desarrolló esto como un intento de solucionar el problema que tiene el Sillar de inestabilidad geológica, ¿no? Además que es una zona de mucha lluvia. Aquí se ven los estudios climáticos. ¿Mm? Aquí se ve la precipitación por día al mes en la estación de Chipiriri, La Jota y Cristalmayo. Bueno, en realidad vamos a adelantar un poquito. Estos son los proyectos, el Sillar 1, Sillar 2, Sillar 3. El proyecto fue financiado por USAID, ¿verdad? La idea era desarrollar, según el proyecto Caminos Vecinales, puede desarrollar un poquito esto. Y bueno, pues el tema del sillar siempre ha sido crítico, no se podía entrar al Chapare, la idea era generar un pavimento, dice, que ofrezca condiciones de transitabilidad durante todo el año, ese era el objetivo. Bueno, además reducir los costos de mantenimiento, incrementar la competitividad turística y una adecuada infraestructura caminera. Bueno, entonces, el diseño lo hizo el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón. Era un diseño muy bueno. Si bien dice acá que se utilizó la guía ASHTO 97, yo tengo la idea de que se realizó nomás con la ASHTO 93, con un tránsito promedio diario de 3.600 vehículos, o sea, con un 48% de vehículos pesados.
Primer detalle de observación, diseño para 20 años. Me parece muy poquito, deberíamos tener un diseño para 40 años, ¿no? Y dispositivo, otra novedad, era los sonorizadores, que esa época todavía no se conocían, que eran los sonorizadores, ¿ya? Se hablaba de una regularización de capa base de 10 centímetros, eso ya vamos a hablar ahorita. Lo he dejado así, tal vez debería subrayar esto de capa base o verlo encerrado en un cuadro. Algo tendría que hacer con esto, ¿no? Algo, uy, se cortó la presentación porque puse corregir. Vamos a, un subrayado le vamos a poner así para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Tal vez podemos cambiar. No, así está bien. Voy a compartirles de nuevo. Muy bien. Le he puesto acá esta línea. Está con todos los documentos del Instituto Geográfico, eso es del IBCH, Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón. El IBCH en todos sus cursos habla de capa base, ¿ya? El pavimento rígido no tiene capa base, tiene capa subbase. Muy bien. En un curso que nos dieron los del IBCH para todos los docentes universitarios, yo le hice el reclamo público de que no deberíamos usar el nombre de capa base en ninguno de nuestros textos en Bolivia, porque se ha generado confusión con los estudiantes. Hay proyectos acá que mis estudiantes que han salido de San Simón han utilizado capa base. Estoy hablando de la granulometría de capa base, ¿verdad? Entonces lo han encarecido el proyecto, porque el proyecto no trae capa base. Entonces, cuando ustedes vean los textos del IBCH, van a ver que dice capa base. Cuando le hice el reclamo público, el ingeniero Marcelo Alfaro dijo, es semántica nada más. Es la capa base porque es la base del hormigón. ¿Está bien? Está bien, ese es su criterio. En la ingeniería no se maneja mucho la semántica, se maneja mucho más el significado profundo. Si nos vamos a la semántica, pues nos podemos confundir. Y en este caso tenemos muchos proyectos en Cochabamba que han hecho los ingenieros más jóvenes, donde han puesto en pavimento rígido capa base, con granulometría de capa base. Entonces tengan mucho cuidado con esto, ¿ya? Bueno, ancho del pavimento 8 metros. Ya les he contado por qué. Porque no se pone el sobreancho. Esto hemos explicado, ¿verdad? Cuando hablábamos de sobreancho. Entonces, este es un pavimento de 8 metros sin sobreanchos. Directamente toda la plataforma tiene 8 metros vaciados de hormigón, ¿ya? Espesores de losa entre 23 y 25 centímetros. Barras de acero en las juntas, resistencia de hormigón a flexión. Esto es demasiado importante. Esto no se cumple en Bolivia. Ahorita vamos a ver de Alemania una presentación y vamos a ver que prácticamente hacen lo mismo que hacemos nosotros, pero ellos respetan la resistencia del hormigón a flexión. Entonces, aquí estoy dándoles temas adicionales de tesis, ¿verdad? Analizar, por ejemplo, la capa subbase, analizar los anchos del pavimento, analizar el sobreancho, tenemos muchos elementos. Y uno de ellos podría ser hacer un análisis y estudio de resistencias del hormigón a la flexión. La norma pide entre 4.3 a 5 megapascales. Si esto quiero convertirlo a compresión, un hormigón que llegue a 4.3 a flexión tiene que resistir más o menos a compresión más de 300 kilogramos. Ese es un elemento fundamental. O sea, un hormigón que resista más de 300 a compresión, podemos pensar para pavimento rígido. ¿Ya?
Ahorita vamos a seguir viendo. Regularidad superficial es lo que hablábamos el otro día, también que preguntaba uno de sus compañeros, o sea, la cantidad de ondulaciones que hay en el pavimento o los golpes en las juntas del pavimento, ¿no? Bermas de material granular. Esto es algo que me deja perplejo. Bermas de material granular compactado, ¿ya? Bueno. A ver, aquí tenemos la sección transversal. Muy bien. Resistencia a tracción por flexión fue de 4.3 en el diseño. Las barras de transferencia de 1 pulgada y para las juntas transversales y de media pulgada para las juntas longitudinales. Ahí se ven los canastillos. Ese es el sistema más o menos con estos elementitos, ¿no? Ya les expliqué, creo, antes, para qué se utilizan estos sonorizadores. Creo que ya les conté o no les conté. Sí, ingeniero. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces aquí está la sección transversal y bueno, la misma de los sillares. Aquí está, esta foto es muy interesante. Aquí se ve a los tipos parados encima del canastillo y de la barra pasajuntas. Fíjense acá, la barra tiene la mitad en fierro, digamos, normal y el otro lado fierro engrasado, ¿verdad? Hasta aquí tiene grasa. Eso es para que pueda dilatar fácilmente, ¿verdad? Bueno, pero en realidad se han presentado fisuras en este lugar y yo asumo, les dije en su momento cuando vi esta fotografía, es que estos señores lo que han hecho es soldar este fierro acá y soldar este fierro acá. Esta también es una malla de acero. Esta parte de aquí abajo es fierro de 6 milímetros, pero es de acero, ¿verdad? Y si está soldada, pues no va a permitir la dilatación, o sea, lo está amarrando al fierro. Ese lado no tiene que estar soldado, tiene que estar solamente puestito, ¿verdad? Y con estos señores parados encima nos demuestra que no estaba puestito, sino estaba soldado también. Ese es un error de construcción. Bueno, aquí está la dosificación. Los agregados del Chapare son los mejores agregados del planeta. Creo que no debe haber más duros, al menos en toda Bolivia, que las del río San Mateo, ¿no? Una granulometría fantástica. Y además, aquí está la dosificación, ¿verdad? Con una dosificación de 345 kilogramos de cemento por metro cúbico. Y además, un plastificante para evitar que se le adhiera o se le adicione, perdón, agua. Entonces, con esta dosificación se han logrado resistencias muy elevadas. Fíjense acá, esta es la resistencia de 5 megapascales que se quería. Bueno, todo esto es en laboratorio, lógicamente bajo controles muy estrictos, pero teóricamente se habría llegado a valores hasta los 7 megapascales, cosa que es un poquito irreal. Es un poquito irreal, ¿verdad? O sea, hasta el día de hoy no se ha logrado nunca esto. Entonces, algo raro también ha habido en este control aparentemente, ¿verdad? Pero sí es un muy buen hormigón, de verdad que ha sido un hormigón espléndido. Aquí se ve la planta de Cobose, los agregados. Otro tip, estamos dando tips de construcción. Fíjense acá la humedad. En el Chapare llueve mucho, entonces todo el material que estaba por adentro seguía húmedo y el material que está por afuera recibía el sol del Chapare y estaba seco. Entonces, por eso tenía mucha diferencia en el asentamiento de los hormigones. Es por eso que yo les recomendé que antes de cargar cada mixer, mezclen un poquito con el material de abajo para que tengamos una humedad promedio, ¿verdad? Porque los primeros mixers cargaban con todo lo de arriba, entonces entraba el agregado caliente del sol, seco, ¿verdad? Entonces le ponían una cierta cantidad de agua, regulaban el agua. Luego entraba la cuchara del cargador frontal y cargaba ya el material húmedo. Entonces estaba entrando con la misma cantidad de agua, entonces llegaba a obra con un asentamiento de 14, 15
y ese hormigón no sirve para nada. Bueno, ahí se está cargando. Estos silos que vemos acá, estos son silos de cemento. Aquí se ve al cargador frontal cargando los agregados a las balanzas. Esta sí es una máquina más moderna. Aquí está su tablero de control, una máquina IBM, en este caso una computadora IBM, donde podemos ver acá los áridos, ¿sí? Cada tipo de árido con su peso, dosificación. Aquí el agua, cuánta agua tiene que entrar. Y aquí de cemento, cuánto cemento. Y aquí de aditivo, cuánto aditivo tiene que entrar. Todo dosificado entra exactamente al camión, donde se va a comenzar a mezclar en el transporte. Estos camiones que han debido ver por la ciudad son camiones transportadores de cemento. ¿Sí? Tienen una colita medio chistosita, como cola de pato aquí atrás, o pico de pato. Estos son camiones transportadores de cemento. Mediante una bomba se cargan, fíjense acá, está entrando al silo, ¿sí? Al silo de cemento. Otro elemento importante, el lavado, ¿no? Hay que lavar en planta, hay que lavar siempre para que no tengamos ningún problema. No se puede endurecer dentro de las paletas del mixer el hormigón. Si eso ocurre, es terrible, ¿ya? Bueno, en este proyecto yo no he trabajado, ¿verdad? Yo no era ingeniero de este proyecto, pero sí he sido consultor externo, en este caso curioso externo viene a ser el término más correcto, ¿verdad? Como consultor íbamos alguna vez representando a la sociedad de ingenieros, paseábamos, dábamos algunos consejos alguna vez. Pero bueno, aquí están los trabajos, se han hecho muy bien los trabajos. En este proyecto, si ya no hay nada de esto, creo, la empresa china que está trabajando ahora creo que ya ha retirado todo, o tal vez quedará algo, no lo sé, pero se ha hecho un muy buen trabajo. Se ha logrado hacer cambio de materiales hasta en una profundidad de 2 metros en algunos lugares. Se ha compactado muy bien y hasta aquí todo estaba muy bien. Hasta aquí todo estaba perfecto. Aquí tenían que colocar el hormigón y tal vez hubiera funcionado, pero bloquearon los comunarios y dijeron en Cochabamba están haciendo pavimento rígido, pero le ponen empedrado. Nosotros queremos acá que también le pongan empedrado para que resista más. Les explicamos a los comunarios de que el empedrado se ponía en Cochabamba para compensar que no teníamos plata para el hormigón. Pero en este proyecto la losa de hormigón iba a ser maciza, de 23, 25 centímetros, ¿verdad? En Cochabamba lo que hacíamos era poner losas de 7 centímetros sobre empedrado, que algunas han funcionado, otras no tanto, pero los comunarios en el Chapare bloquearon y se cerraron. Si no colocamos el empedrado, no vamos a permitir que coloquen el hormigón. Y eso fue. Ahí está, se tuvo que empedrar todito el sillar y creo que este es el motivo por el cual, si bien tal vez podía haber durado los 20 años que se han planificado, esto se ha construido el 2005, tendría que haberse recién hecho mantenimiento el 2025, ¿verdad? Pero creo que este empedrado ha sido el causante de la falla, ¿no? Porque ha quedado como una estructura que ha permitido mucho el paso del agua, una estructura que no se ha podido compactar muy bien, de una estructura sólida. Es decir, hemos colocado la losa de hormigón sobre un empedrado que no estaba muy consolidado, sobre piedras sueltas prácticamente. Entonces creo que todo el trabajo se ha ido al tacho por ese detallito del empedrado. Aquí están compactando el empedrado, se lo ha chuseado, pero igual creo que ese ha sido el problema. Bueno, aquí está la máquina terminadora de concreto. Esta es el control topográfico. Aquí podemos ver el hilo. Este hilo de acá, esta línea que vemos acá, es la línea topográfica. Esta línea coloca el topógrafo y ahí están los dos sensores, tanto el sensor vertical como el sensor horizontal, que permiten que la terminadora vaya dejando un hormigón perfecto en línea. Si esa línea la subo un poquito, el hormigón va a subir un poquito. Si la línea va hacia abajo, el hormigón va a ir hacia abajo, ¿ya? Ahí se puede ver otra vez una foto más clara tal vez de la línea, ¿sí? Bueno, aquí están los tornillos sin fin de mezcla y aquí abajo podemos ver la batería de vibradores.
sea, la terminadora no solamente va disminuyendo, perdón, va distribuyendo, sino también va vibrando, ¿verdad? Va vibrando, ¿sí? Aquí vemos la línea topográfica. Esta línea topográfica es la referencia para la construcción. Tiene que estar demasiado bien colocada. Aquí vemos el testador de la cuerda guía, ¿sí? Y bueno, aquí están los equipos, el inicio de hormigonados, ¿sí? Y aquí está. ¿Qué es la junta fría? La junta fría es algo que debemos cuidar mucho en los vaciados. No se olviden que vamos colocando hormigón y el hormigón llega y mezclamos con el hormigón anterior. Es decir, la diferencia de tiempos de colocado entre el hormigón anterior y el hormigón que está llegando tiene que ser menor a 1 hora. Y 1 hora es harto, ¿verdad? Entonces la idea es que tiene que ser mucho menor a 1 hora. Entonces llega un mixer, descarga y comenzamos a avanzar, ¿verdad? Y llega el otro y seguimos avanzando. Entonces, ¿qué es la junta fría? Cuando un mixer tarda mucho. Eh, ¿Por qué tardará? Tal vez la planta se puede haber arruinado, tal vez ha pinchado llanta el mixer, tal vez hay trancadera de vehículos aquí en la ciudad, por eso yo no vacío en horas pico, ¿verdad? Hay que vaciar en una hora donde no tengamos mucho tráfico, porque sale el mixer de la planta y se encuentra pues, con el tráfico trancado, ¿no? ¿Qué ocurre? El hormigón llega a cierto lugar y ha comenzado a fraguar. Llega el otro hormigón, le echamos encima, parecería que se ha unido bien, queda todo muy bonito, pero en un mes más o menos aparece una grieta y se han separado. ¿Por qué? Porque es una junta fría. Junta fría es un hormigón viejo con un hormigón joven. Aquí vemos el hormigonado. Bueno, este techito de acá han puesto los trabajadores de Cobose, los de la terminadora para no asolearse, ¿verdad? Eso lo han aumentado. El problema del hormigonado con tráfico, un desastre. Y bueno, aquí lo vemos a nuestro trabajador, bueno, digo nuestro, pero es la costumbre, con su capucha, su impermeable, porque ahí llovía cualquier rato, ¿no? Los controles, aquí vemos el sonorizador, que también ya les expliqué para qué funciona. El texturado del pavimento rígido, que es muy importante. Aquí vemos el curado. Y finalmente, no finalmente, el cortado, ¿verdad? El aserrado de las juntas. Sí, ahí está la junta cerrada, que en una instancia querían que se amplíe, que se haga así, que se haga una ampliación de la grieta para que se ponga acá un sello siliconado. Esa era la idea, pero no ha prosperado la idea, no ha funcionado hacer ese sobreancho. Aquí vemos las muestras, testigos, la rotura flexión, aquí está el control, esta es la maquinita rotura flexión. Y finalmente la losa terminada, ¿no? ¿Qué ha pasado? Han comenzado a fisurarse, lógicamente, han comenzado a aparecer fisuras. Y ha habido tramos como estos que tienen mucho movimiento geológico que no se los ha pavimentado, se los ha dejado como empedrado. Ahora, creo que este es uno de los problemas muy graves. Hemos visto nosotros que la humedad es uno de los principales peligros del pavimento, entonces esta berma tendría que haberse impermeabilizado. La berma se la ha dejado granular, entonces el agua ha entrado por debajo de la losa y ha lavado y ha producido hundimientos como este de acá, ¿verdad? Este es un hundimiento porque ha perdido abajo material por paso del agua, ¿no? Y vemos cómo el agua sale por encima en algún caso. Aquí está. Aquí el agua está ocurriendo lo que veíamos en la parte de drenaje, ¿no? El agua está saliendo por la junta y está chorreando ya por encima. ¿Por qué razón? Porque debajo de esto, todito esto está saturado. Ya el agua no tiene dónde ir por abajo, entonces comienza a subir y escurre por la parte de arriba, ¿no? Creo que esa ha sido una de las fallas más grandes, ¿no? Y luego comienza a dañarse mucho más rápido, ¿no? Y el empedrado que ha sido también causante porque el agua entraba por la berma y lógicamente el empedrado pues ha comenzado a hacer un paso de circulación de agua terrible y ha desequilibrado todo lo de abajo porque no está diseñado para eso este empedrado, ¿no?
Finalmente deja un hueco debajo de la losa, como podemos ver. La losa en muchos lugares ha quedado emboladizo ya, ¿no? Y estos sectores críticos donde no se podía pavimentar, en este caso se ha dejado como empedrado, ¿sí? Que era la única solución factible de ese momento. Y bueno, estos señores son los que han ayudado a romper, o sea, nosotros podríamos tratar de que el pavimento pueda durar, pero los ingenieros viales en el país tenemos un enemigo que es mortal, y es la sobrecarga, estos camiones que llevan cargas excesivas, ¿no? Que nos van destruyendo los pavimentos, aunque nos esforcemos en el cálculo, en el diseño, estos señores son los que destruyen y rompen el pavimento. Muy bien, para finalizar, vamos a ver el pavimento en Alemania para comparar y analizar qué cosa nos faltaría, digamos, ¿no? ¿Logran ver la presentación? Dije una consultita, buenas noches. Claro que sí, adelante. Cuando se realiza el pavimento rígido, ¿se hace un curado o no? Claro que sí, es lo que has visto que poníamos el antisol. Ahorita vas a volver a ver, en Alemania se pone mucho más antisol, ¿verdad? A ver, iremos un cachito atrás, tal vez, para que veamos cuánto antisol se pone en Bolivia, ¿no? Aquí estamos de nuevo. A ver, iremos a la parte del antisol. Lamentablemente el curado que tenemos en Bolivia es este, muy poquito curado. O sea, ponemos el antisol con estas mochilitas y estas mochilitas pues hay que tener 3 o 4 en campo por cada uno de los trabajadores. O sea, hay que tener 10 por lo menos. Al ser un pigmento con jabón, ¿verdad? Es un pigmento jabonoso y demás. A veces hace un poquito de grumos. No es tan jabón. A ver cómo podría explicarte. Eso es como un aceite. Y es como un aceite, es agua con aceite. Entonces, le echamos encima y genera una película impermeable que no va a permitir que el agua entre y ni, no se evapore, ¿verdad? Entonces, tu pavimento rígido acá pierde el 15% de resistencia. Cae en resistencia el 15%. Eso es lo correcto. Si es que pones bien. O sea, si ponen mal, aquí tienen otra tesis, ¿no ve? ¿Cuál es la pérdida por antisol, hacer las prácticas, etcétera? Buscar un proyecto, hacer esclerometría, hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces se pierde resistencia en el hormigón porque este curado es una película delgada, ¿verdad? De un aceite que va a hacer que el agua no evapore, ¿verdad? Pero sí evapora, ¿por dónde? Por las juntas y por sectores donde hay mala colocación de antisol, ¿ya? Ese es el curado entonces que utilizamos en nuestro país. Bueno, con esto vamos a terminar, que es la presentación de Alemania. Bueno, muy interesante la construcción en Alemania. Prácticamente hacen lo mismo. Aquí podemos ver algunas, estas son en Austria, si no me equivoco, este pavimento. Lo interesante de estos pavimentos es que son de alto espesor, son de muy gran espesor, planificados para que pueda circular cualquier tipo de vehículo. Aquí tengo un vehículo ultra cargado, por eso le sacamos la foto, para que veamos que sí se permite tránsito muy pesado, porque para eso están las carreteras, ¿verdad? Pero el espesor que utilizamos en Bolivia, en pavimento rígido, no pasa de 20 centímetros en carreteras. Lacma Santibáñez tiene 18, tiene 20. Este pavimento de Alemania tiene 40 centímetros. 40 centímetros. Y en lugares críticos hasta 50 centímetros. ¿Ya? Por un lado el espesor. Por otro lado, la resistencia. Son hormigones de muy alta resistencia que estamos con valores muy reales de 5 megapascales a la flexión. ¿Ya? Aquí podemos ver igual barras antirruido. Es algo muy interesante estas barritas antirruido. Otra cosa que nos ha sorprendido mucho es el acabado. Aquí podemos ver un acabado. En muchos lugares se pide que no tenga rugosidad el pavimento y que las llantas de los autos así no produzcan tanto ruido.
Este se llama el Whisper Concrete. Whisper es susurro. Entonces es el Whisper Concrete, ¿verdad? No tiene mucha rugosidad. Fíjense, parece una cerámica inclusive, ¿no? Y además, los bordes de las juntas los biselan, le dan cierta curvaturita. Aquí está biseladito esto, ¿no? Biseladito, para evitar el golpe de la llanta con la junta, ¿no? O sea, es más amistoso. ¿Por qué razón? Porque son países pequeños, ¿no? Alemania debe ser el tamaño de toda Cochabamba, tal vez. Son países muy pequeños, entonces sus granjas agrícolas y todo está ahí cerca, está al lado de la carretera, ¿no? Aquí se ve muy bonita la autopista, ¿verdad? Aquí se ven las dos capas de pavimento y el sello, que puede ser en algún caso como asfalto. Miren, el acabado no es una gran maravilla, desportillado a este lado. Creo que a veces sacamos fotos solo de lo malo, ¿no? Buscamos cosas malas, así, desalineado el corte. Miren, un corte chueco. Y aquí se chuequea y además ha desportillado. Cangrejeras en todo lado. O sea, su trabajo, pues, no es tampoco que digamos, wow, qué trabajo más bueno, ¿no? Tiene problemas. Esta es la máquina para hacer el separador central. Con esto se va vaciando igual separadores centrales. Esto es muy importante, además que trae fierro adentro. A ver, vamos a ver acá el molde. Aquí está. El molde trae estos orificios acá para que se pueda insertar una barra de acero en la parte de adentro antes del vaciado. Entonces, de esa manera, fíjense, el hormigón está, el fierro viene por dentro. Entonces, es doble seguridad. Repito, ¿para qué el separador? Para que un vehículo que colisione con este separador no invada el carril vecino, ¿no? Este es el sello siliconado. Este sello se quería poner en Bolivia, pero no ha prosperado la idea, ¿no? Este es un sello siliconado que sirve para toda la vida, es la realidad. O sea, además que es un sello siliconado con water stop. ¿Qué es el water stop? Permítame adelantar un poquito. Vaya, si no tengo aquí el water stop. Tal vez más adelante. Aquí se puede ver un poquito. Aquí hay una canaleta. Aquí hay una segunda canaleta. Aquí hay una tercera canaleta. O sea, tiene canalitos internos. Es decir, si el agua lograría penetrar por la primera canaleta, va a drenar hasta el borde del pavimento. Si la segunda canaleta es rebasada, perdón, si la primera es rebasada, la segunda canaleta va a esperar. Si la segunda es rebasada, la tercera canaleta va a esperar. ¿Verdad? Esa es la realidad. Esto de aquí está hueco, aquí no hay nada. Esta parte del corte está hueco, ¿verdad? Aquí no hay nada. Y están esperando a las canaletitas por si el agua llegaría a correr estos water stops de acá. Este water stop está esperándolo. Aquí están los fierritos, que ahorita no nos interesa. Pero sí, este water stop que se coloca a los bordes. Aquí están, fíjense, aquí están los canales para los water stops. Y ahí vemos los water stops colocados, fíjense. Entonces, si el agua entraría, esos water stops van a llevarlo hasta el borde. ¿Ok? ¿Qué más no habíamos visto acá? Estas son las torrecitas, ¿no? Para colocar acá las barreras de sonido, ¿verdad? Fíjense, acá están algunas granjas y pues los ganados, los animales tienen que estar en silencio, ¿verdad? Si no se alteran emocionalmente. Entonces, por eso ponen estas barreras antirruido y además son pues barreras para evitar que un automóvil entre a estos lugares. No te puedes chocar contra esta barrera, son de acero, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más? Aquí están las water stops esperando el hormigón, ¿verdad? Y aquí se van a sorprender. Cuando este hormigón lo comenzaron a descargar, no tenía agua. Entonces es un hormigón extremadamente seco, ¿verdad? Aquí se está colocando una capa, ¿verdad? Aquí se puede ver el water stop, cómo queda, ¿sí? Y es algo interesante. La capa su base viene con una imprimación, o en este caso le han colocado carpeta asfáltica encima. Cuando yo hablaba con el ingeniero, le digo, ¿cuánto va a durar este pavimento? Me dice. El ingeniero me dice,
yo tengo 40 años, me dice, ¿verdad? Este pavimento tiene que durar 50 años, o sea, cuando yo tenga 90 años, este pavimento lo tiene que reconstruir mi nieto. Esa fue su respuesta. O sea, ni siquiera su hijo, este pavimento lo tiene que reconstruir mi nieto, ¿verdad? Ese es el concepto que manejan en Alemania, que la durabilidad tiene que cumplirse. Bueno, sus terminadoras no son muy modernas, ¿verdad? Como les digo, no tenemos mucho que envidiarles. Eh, Creo que aquí tenemos terminadoras más nuevas que las que he visto allá. Es que estas están trabajando durante muchos años, ¿verdad? Esta terminadora era modelo 80, entonces están haciendo pavimentos rígidos hace muchísimos años, ¿verdad? Distribuye directamente los fierros, no hay que poner nada. Pero esta es la sorpresa. Fíjense cómo está caminando este señor encima del hormigón fresco y no se entra. Aquí si pisamos el hormigón fresco nos entramos hasta el tobillo, ¿no ve? Este es un hormigón de alta resistencia y de poca humedad. Aquí se puede ver. Esta es la colocación de la segunda capa del hormigón, ¿verdad? Ya pasó en la primera capa. Se coloca en dos capas para que la vibración sea adecuada en ambas capas. Este es el frotachado. Por si acaso tenemos terminadoras de este tamaño acá. Hemos hablado de San José Roborel Tinto, se ha hecho con terminadoras de este tipo. El Oruro Toledo se ha hecho con terminadoras de este tipo. Más adelante el Oruro Huachacalla se ha hecho con terminadoras de este tipo. O sea que no digamos que en Bolivia no tenemos terminadoras muy grandes, ¿no? Bueno, aquí está el antisol. Esto sí, esto se cumple. Hay una norma que de antisol. ¿Cuánto antisol tiene que tener el pavimento? ¿Verdad? Entonces, sí se tiene que cumplir la cantidad, ¿verdad? Es 1.5 litros por metro cuadrado, si no me equivoco, es harto, ¿verdad? Es harto, queda totalmente blanco, ¿no? Y de esa manera se garantiza que no pierda resistencia el hormigón. Ah, aquí está la foto, esta quería mostrarles, ¿verdad? Este es el sello siliconado, ¿verdad? Que tiene los water stops, aquí están los canales, ¿no? Para que el agua pueda fluir si es que logra penetrar, ¿no? Ahí están colocando justamente el sello. Y aquí está para limpiar la junta y biselar un poco, ¿verdad? Se pone esto, se saca el disco con el que se ha cortado, se pone esto a la máquina y nos limpia totalmente, ¿no? Y bueno, ahí está ya la colocación del sello. Y bueno, para concluir, esto lo puse acá porque cuando estábamos supervisando el LACMA Santibáñez, una tropa de ingenieros me decía que no se puede colocar, me dice, asfalto, berma asfáltica al pavimento rígido, eso no es correcto, queda muy feo. Bueno, les he mostrado esto, les digo, aquí en Bolivia no queremos poner, pero mira, en Alemania ponen, o sea, eh, las bermas son asfálticas, ¿no? Y le dan a este señor, vamos a ver al señor, el señor es propietario de una terminadorita muy bonita. Sí, hemos visto, como les digo, varios proyectos, pero este señor tenía su terminadorita, ¿no? Y él en su contrato solo hacía bermas donde lo contrataba, ¿no? Ahí están colocando el asfalto muy grueso, lógicamente es un espesor, pero hasta grosero de asfalto, ¿verdad? Y este señor que ven acá, con sus crocs, qué divertido. Aquí está con sus crocs. Él es el dueño de esta maquinita y él lo que va es a poner la terminadora y luego le da una compactadorita. Aquí se ven mejor sus crocs. Entonces él compraba el asfalto, ¿verdad? Le llegaba el asfaltito, hacía la colocación del asfalto en la berma, lo compactaba y listo, ¿no? Esta foto me encantó, miren este transporte de asfalto. Es un camión que lleva solamente asfalto y además tiene unos conductos internos que lo mantienen caliente. Tiene una tapa hermética en la parte de arriba, entonces este asfalto viaja calientito desde muy lejos y además tiene por dentro un sistema de tuberías, ¿verdad? Que está haciendo, que lo mantiene caliente, ¿verdad?
Entonces aquí están ya colocando, luego se compacta, ya no tengo foto del compactado y con eso se acaba la presentación. ¿Alguna pregunta tal vez de este trabajo? Inge, debía recordarle sobre las juntas de diferentes pavimentos. Las juntas de... Diferentes pavimentos, cuando se usa flexible y se junta con rígido, como en la carretera en Santa Cruz, Ah, de pero eso tienes que Roboré. avisarme antes, Pequeño, para buscártelo el planito. Es un planito que nos muestra justamente cómo es la junta, ¿no? Él te mostraba que era una, justamente era lo que te dibujaba la clase pasada, ¿no? Sí, sí, sí. Hormigón, la losita comienza a reducir de espesor, ¿no? Se genera un lugar de empalme, de tal manera que el empalme sea con gradita, ¿no? Ahí está mal Sí, dibujado. lo que nos dijo la anterior clase. Sí. Y también debía recordarle sobre diseño de intersecciones urbanas que nos tenía que dar un cursito, no sé si va a ser posible. Claro que sí, claro que sí. Como tenemos todavía una clase, bueno, vamos a tener clases todavía, podemos, las clases de dudas entre el examen final y el examen segundo parcial. Vamos a dar este próximo día lunes o próximo día jueves el examen de segundo parcial. Entonces, el próximo día lunes haremos eso, por favor, hazme recuerdo lunes. Voy a tratar de resolver el examen y después de resolver el examen podemos hacer ese diseño de intersecciones. Claro que sí. ¿Y cómo le hago recuerdo, Inge, No, anticipándome no, un no, aquí en correo? clase nomás, porque eso voy a hacer en la pizarrita virtual, no necesito nada. Entonces, el otro, este planito de acá, de la intersección y unión, me mandó uno de sus compañeros para que haga, tengo a mano, me mandó el ingeniero Ronald Valdellón, esto para que hagamos en una estación de pesaje, quería que hagamos, no es pesaje, perdón, en un peaje que iba a ser pavimento rígido y se empalmaba de ambos lados con pavimento flexible. Entonces, ingeniero Valdellón me mandó los planos, tengo que buscarlos dónde estarán o llamarlo a Ronald para que me vuelva a mandar. Pero esto dile al auxiliar, por favor, que me haga recuerdo domingo, ¿ya? Bien, de los dos cursos, ¿no, Inge? Sí, por favor. Auxiliar nomás. Sí, sí. Al auxiliar un Bien, ratito y le voy a avisar. Neta. gracias, Inge. Listo, muchachos. Hemos cumplido nuestra materia. Les agradezco a todos. De verdad, han quedado muy poquitos héroes hasta el final. Tenemos ahorita 37 alumnos más el docente. Entonces, solamente desearles mucho éxito. Espero que este día jueves aprueben todos el examen y estemos celebrando el día lunes cuando resuelva el examen y les avise ya, publique sus calificaciones. ¿Ok? Entonces, estudien por favor. Creo que mis exámenes son tipo, no tengo muchas cosas que preguntar en carreteras. Tenemos solamente curvas verticales acá, peraltes, diagrama de masas, ¿verdad? De curvas horizontales, pero para diseño de peraltes. Hemos dicho, he planteado, creo, todas las posibilidades en el aula. Entonces, no les queda más a ustedes que ponerse las pilas, comenzar a trabajar y el día jueves el examen va a ser, hemos quedado la hora, 9:45, ¿no? No habíamos quedado la hora, pero sí, quedamos ahorita 9:45, por favor. Día jueves. Ingeniero, buenas noches, disculpe, ¿podría ser por la tarde, Inge? Sí, O sí o No, sí tiene que por ser la mañana. tarde, dije. Por la les da tarde, Inge, por sueño por favor. la tarde, se duermen. Por No, favor, Inge, Inge, es que algunos trabajamos por la mañana. Ya, tomando en cuenta, sí, no me hago problema, no me hago problema, ese horario de clases, entonces, a las 15:45 tenemos, a ver, espérenme un ratito, vamos a revisar, a jueves primero, ¿no? Jueves primero, sí, perfecto, una maravilla. No hay ningún problema, entonces, 15:45 el examen de carreteras. está bien, Gracias, Inge, Inge. muchas gracias.
Ok, listo. Un abrazo para todos. Estudien, por favor. Nos vemos el día jueves. Un abrazo. Chao, muchachos.